Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos de invitado a Dan Khan. Dan es ángel inversionista, es muy activo y es advisor en varias compañías. Hoy tiene un portafolio de más de 40 inversiones y al menos 8 de ellas están en Latinoamérica, que incluyen a Syntach, que antes era SatWS, Trebu, Mis Fans, Cashin, Flexiopagos, Dini y muchas más. Quiero hacer un shout out y agradecimiento a Regina Zurutuza, mi socia en 500 Global, por ponerme en contacto con Dan para este episodio. Dan, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy, gracias por tenerme en tu podcast. Es mi primer podcast en español. Mil gracias a ti. Espero que lo disfrutes en español y si tienes por ahí alguna palabra o frase que quieres llevar a inglés, no te preocupes. Estoy seguro que nuestra audiencia te va a entender perfecto. Dan, antes de que arranquemos a platicar un poquito más de tu rol como ángel inversionista, ¿por qué no nos cuentas en 2 minutitos quién eres? ¿Quién es Dan Khan? Bueno, yo crecí en Boston. Yo soy de los Estados Unidos, pero al principio de mi carrera yo estudié en Chile y después de esto yo trabajé en Perú. Yo pensé que hacía un PhD de economía, entonces estuve trabajando para economistas en proyectos para estudiar microfinanzas, cómo ahorrar y también sobre créditos. Entonces, este fue mi entrada a Latinoamérica. Después de unos varios años ahí, regresé a los Estados Unidos. Estudié una maestría en vez de PhD, un MBA. Y bueno, comencé a trabajar en el sector privado. Trabajé en BCG y Capital One, que es uno de los bancos líderes de credit cards en los Estados Unidos. Y después de unos años yo me mudé a San Francisco y conocí a los fundadores de Plaid. Y Plaid es una empresa de infraestructura fintech. Fue una buena época para comenzar con ellos. Era 40 personas la empresa. Y bueno, yo trabajé mayormente con los bancos. Primero, vendiendo contratos a los bancos de todos rangos, desde bancos de más de $1 trillón, debajo de 100 billones, 10 billones, 1 billón y bancos de comunidad. Además, y bueno, después de esto yo trabajé más en producto. A veces yo digo que mi trabajo en Plaid era una mezcla de 50% API Architect y 50% Hostage Negotiator. Porque trabajar con los bancos, y nosotros tenemos más de 4,000 bancos, 5,000 credit unions, más accionistas y todo esto en los Estados Unidos, es muy difícil. Pero trabajamos en esto. Yo estuve en Plaid por 6 años y durante esto yo comencé a invertir en algunas empresas fintech en los Estados Unidos. Tengo que dar las gracias a Shil Mano, porque Shil era el fundador de 500 Fintech y todos los primeros inversiones de Ángel que yo hice era a través de Shil y Angelus Syndicates. Tenemos justamente a Shil de amigo en común. Qué alegría escuchar que esos puntos se conectan y que fue parte de tu historia como ángel inversionista. Esa época, o más bien ¿en qué año haces tu primer ticket como ángel inversionista?
Y si nos pudieras contar en qué compañía fue en la que lo hiciste. Sí, era 2016. Yo estuve viviendo en San Francisco. Shield estaba lanzando el incubator de 500 FinTech y estaba en Mission Street en San Francisco, una oficina que era como sweatshop. En septiembre, el calor es muy alto en San Francisco y ninguno de los edificios tiene aire. Entonces, todos estaban presentando, pero packed, muy lleno de gente. Y la empresa que me impresionó era Albert. Albert es una aplicación de PFM, Personal Financial Management, y el fundador Yinon Ravid y su cofundador habían hecho mucho trabajo en solamente 3 o 4 meses del programa de 500 FinTech. Y por esto me involucró. Cuéntanos un poquito de tu tesis de inversión, Dan. ¿En qué industrias te gusta invertir? Ahora mencionabas FinTech como la industria en la que comenzaste, pero no sabemos si a lo mejor has invertido en otras industrias. ¿Cuál es la etapa ideal? ¿Cuál es tu ticket promedio? Y más que nos puedas compartir de tu tesis. Ya. Bueno, no soy inversionista profesional, entonces, ¿cómo es que puedo tener un edge sobre el mercado? Yo creo que existen 2 cosas que puede provenir a un edge. Primero es la gente. Si conoces, si has trabajado con alguien, si simplemente sabes que ellos van a correr, like run through a wall, sin parar. Es muy importante. Y afortunadamente, yo he conocido varias personas de este perfil en Plaid, en mi MBA, en mis viajes, en Capital One. Entonces, tengo una ventaja así. La segunda es si sabes algo sobre el mercado que no es widely understood. Por ejemplo, en 2016, habían muchos inversionistas que eran generalistas, mayormente. Generalistas no especializados en FinTech. Entonces, un negocio que es de ahorros, es de créditos, es de banco, es muy diferente, tiene muy diferentes riesgos, tiene muy diferente perfil que un consumer app como Facebook o LinkedIn o Snapchat. Entonces, yo enfoco en general en FinTech y en mi network. Dan, ¿qué tipo de etapa es la que más te gusta y cuál es tu ticket promedio? Bueno, con respecto al ticket, depende en quién está invirtiendo conmigo. A veces yo hago syndicates. Yo soy inversionista en Sidecar, que es una manera fácil de crear un syndicate fuera de AngelList un poco más rentable. Entonces, es muy fácil ahora crear un syndicate si tienes buen deal flow y conoces otras personas que quieren invertir, pero no tienen lo mismo como deal flow. Entonces, para mí personal, 5,000, 10,000 es mi ticket promedio, pero con un syndicate puede ser 100,000, 100,000, 20, algo así. Para aquellos que nos están escuchando, Daniel, y no necesariamente saben qué es un syndicate, ¿nos podrías describir rápidamente qué es y de pronto cuál es la diferencia de invertir directo en una compañía versus la diferencia de hacerlo a través de un syndicate? La diferencia es así. Con un syndicate existe un sponsor y el sponsor es un signature que aparece en el cap table de la empresa, pero ellos coloquen otras personas que ponen dinero. Entonces es como un pequeño VC, pero especializado en una empresa. En general es un SPV, Single Purpose Vehicle, que coloquen dinero de inversionistas sofisticados y se pone en una empresa. Entonces, por ejemplo, yo dije que yo invertí con Shield en Albert. Esto fue un syndicate en AngelList. Entonces, Shield fue el sponsor
yo di dinero a Shield y Shield a la empresa. Y para también agregar de pronto una diferencia, te permite como inversionista ángel entrar a ese tipo de compañías con un ticket promedio mucho más pequeño que a lo mejor una inversión directa, ¿no? Bueno, depende en qué acceso tienes. Entonces, si estás en Silicon Valley, si trabajas en unos hot startups, si estudias en una universidad especializada en, por ejemplo, tecnología como ITAM o Waterloo o Stanford, de repente puedes acceder a muchos deals sin hacer syndicate. Pero si no, es más fácil acceder a través de los sindicados. En tu caso, Dan, ¿qué depende de que decidas entrar en una compañía de forma directa y hacer tus $10,000 de inversión versus comprometerte con ese mismo founder y decir, dame oportunidad de con mi network, armar un syndicate y traerte 100,000? ¿Por qué no harías entonces en todos los casos syndicates para las compañías en las que estás invirtiendo? Tú como sponsor. Sí, en general, los emprendedores tienen un trabajo a hacer, que es crecer su negocio. Fundraising es un distraction. No es el goal. Y algunos de nosotros hemos odiado esto durante los años 2021, 2020, porque era un fever dream, como dinero fácil y raise, era el reto. Pero en realidad tienes que hacer crecer un buen negocio. Y dinero es importante, pero no es la cosa más importante. Es mucho más importante los skills del emprendedor, stamina, qué están creciendo, es un buen mercado o no, tiene product market fit, pueden vender, porque en los días principios tienes que vender o crecer el producto. Estas son las únicas cosas que son más importantes. De acuerdo. Y en tu caso, ahora que te escuchaba decir estas cosas son importantes y me imagino parte de tu proceso de toma de decisiones es identificar que el equipo de founders puede hacerlo, más hace rato mencionabas encontrar este equipo que puede como ir hacia adelante no matter what. Cuéntanos cómo es tu proceso de selección. ¿En qué te basas para tomar una decisión? ¿Cuánto tiempo te demoras de primer contacto a decir si inviertes o no inviertes? Cuéntanos un poquito de ese proceso. Muchas veces depende en si conozco a los emprendedores antes. Por ejemplo, tengo una inversión en una empresa en los Estados Unidos que se llama Truck Smarter. Y uno de los fundadores trabajó conmigo en Plaid. Y con esto fue fácil decidir que quiero invertir, take my money, porque la idea era buena, el fundador, bueno, el otro fundador yo conocí una vez, pero tenía el perfil perfecto para mezclar los skill sets, un business, un tech y una idea que pueden adelantar muy, muy rápido. Y en el caso de cuando no los conoces, yo, por ejemplo, te he visto tomar decisiones de inversión en compañías de mi portafolio y de conocer por primera vez a un founder y relativamente rápido tomar esa decisión. ¿Qué es lo que haces en ese proceso para encontrar esa convicción en alguien que no tenías de pronto una relación previa? Puede pasar. En general, lo que necesitan para hacer una decisión rápida es traction. Por ejemplo, yo conocí a los fundadores de Cashin a través de Anaís Cisneros. Ella también es ángel inversionista. Espero que tendrá ella en tu podcast en un día futuro. Pero yo conocí a los fundadores y ellos ya estaban creciendo mucho antes de levantar el dinero. Entonces fue más o menos fácil para mí decidir
darles un poco de dinero. El otro ejemplo es alguien como Mateus de SAT-WS, que ahora es Cintage. Ellos tienen un API para el SAT en México. Y yo conocí a él a través de Jackie Highland. Jackie trabajó antes en A55, en SBB, y ahora está en Mercury. Y nosotros conversamos simplemente sobre la idea de SAT, de Satus. Y la primera conversación estaba en octubre de 2019. Yo visité a México en diciembre de 2019, pero Mateus estaba en Brasil para la Navidad, porque él es de Sao Paulo. Y nosotros no conocimos hasta que el fin de pandemia, pero sí después de un año y medio, él ha levantado un poco del producto y estaba vendiendo a los otros fintechs. Los fintechs estaban utilizando el API. Ellos estaban felices pagar. Ninguno de ellos none of them had churned. Entonces, yo sabía que él puede hacer crecer el API. Él puede vender el API. Entonces, simplemente necesitaba un poco más dinero, un cofundador y más empleados. Y esto fue una decisión fácil también. Dan, ahora mencionas un poquito de cómo generar deal flow, ¿no? Mencionas lo importante que es tener un network y a Jackie Highland haciéndote un intro con Mateo. Hace un momento mencionabas un par de ejemplos de si estás de pronto en San Francisco y trabajas en una startup, o si hiciste tu MBA y estás en tal universidad. Y todo eso describe tener un network que te permita a ti traer deal flow. En tu caso, que tienes un portafolio hoy ya bastante amplio de inversiones y que un porcentaje de ellas están en LATAM, ¿cómo le haces para mantener un deal flow constante viniendo hacia ti, particularmente porque no tienes un foco específico solo en Latinoamérica? Sí, es algo que es más orgánico para mí. Yo quiero pasar menos de 10% de mi tiempo en due diligence, en scouting, en deal flow. Yo quiero trabajar con personas que son muy cerca a mi red social. Entonces, si no estudiaste en Harvard o Stanford o algo así, Twitter es uno de los mejores redes sociales, y ahora Substack, para conversar con gente sobre estos propuestos, que, por ejemplo, en Nubank debe ser un banco digital en Brasil que es mejor que existe. Y es un propósito muy simple, pero para crear requiere una década, más o menos. De acuerdo. Y pensando un poquito en eso y los ejemplos que has dado y también en lo amplio que es tu portafolio, particularmente también por regiones. En los episodios pasados he logrado ver que muchos de nuestros invitados, pues de hecho todos los invitados anteriores son latinos, son mexicanos, argentinos, chilenos, y su propósito de invertir en compañías va mucho más allá que el retorno financiero, pero tiene mucho que ver de pronto hasta con algo romántico de cómo contribuyen a nuestra misma región. Tú, Dan, no eres latino y estás invirtiendo fuertemente en LATAM. ¿Por qué inviertes en Latinoamérica? Bueno, primero creo que es una oportunidad económica. Es importante. No es charity. Es algo que hago porque I think I'm going to make money. Pero además, yo creo que la oportunidad en Latinoamérica, especialmente en FinTech,
es muy amplio. ¿Por qué? Porque los países en general son menores de edad a comparación a los Estados Unidos o los países europeos. Segundo, están creciendo sus economías más rápido que los otros países, los países desarrollados. Tercero, están en proceso de digitalization, que es en catch-up, ¿no? Y a veces es en leapfrog mode, que muchas personas, por ejemplo, en tiendas que venden cosas a la calle, van a tener un teléfono para manejar todo su negocio y nunca van a interactuar en la misma manera con papel y, bueno, todo lo que es el supply chain, SAP, etcétera, 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 que tenemos en los Estados Unidos en el sector de small business. Todos estos son muy importantes. También yo tengo amigos que son de la región y viven en varias partes del mundo. Algunos de ellos viven en Perú, en Argentina, Brasil, México. Algunos de ellos viven en San Francisco o Nueva York o Berlín. Y todos ellos están interesados en qué son las ideas que están cambiando la economía y lo que es posible en estos países. Porque antes creo que muchos emprendedores latinos tenían que ir a los Estados Unidos para hacer crecer algo muy grande, como $10 billones. Uh-huh. Pero ahora puedes ver que Mercado Libre es uno de los fintechs más grandes del mundo. Ellos son de Argentina. Nubank de Brasil, de Local, de D-Local, de Uruguay. Entonces hay posibilidades con el Internet que no existieron antes. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Y pensando un poquito en eso, hoy, siendo tú de pronto alguien que vive en Estados Unidos y que ahorita justo estás mencionando esas grandes diferencias de lo que hay allá y lo que no hay acá, que justo describe la oportunidad, ¿cómo logras de cierta manera estar sensibilizado o bien enterado de esas diferencias que te permitan tomar decisiones de la forma correcta, ¿no? De pronto, hoy alguien parado en Latinoamérica viendo el problema de cerca, podría considerar que entiende de pronto más el problema. ¿Y cómo logras unir eso con la oportunidad para tus inversiones? Bueno, en general, en los Estados Unidos, Latinoamérica o cualquier país donde estoy invirtiendo, yo no quiero hacer una inversión si no puedo entender cómo funciona el producto. Y es algo muy fácil decir, pero es un poco más difícil poner en, put into practice. Por ejemplo, durante los últimos 2 años, habían muchos crypto startups para hacer stablecoins en Venezuela, Argentina, otros países. Y yo imagino que es valorable para las poblaciones en esos países donde tienen inflación muy, muy alta, pero no entendí cómo pueden entrar y interactuar con el gobierno que tiene una mentalidad que el dinero no debe salir del país. Entonces, I passed. Sí, pensando en que ahora mencionabas second degree connections y que son recomendados con muy buena recomendación. De pronto viene de alguien que conoces y confías mucho en su palabra. Una vez que estás en contacto, a ti te toca hacer tu propio set de preguntas para evaluarlos.
¿Qué es lo que describe desde tu punto de vista a un equipo que sí es talentoso independientemente de lo que podría ya estar biased en tu decisión por la recomendación? Sí, por eso es importante entender qué están creciendo y cómo funciona el producto. Con el ejemplo de Satus, ellos estaban creciendo un API. Entiendo muy bien cómo funciona un API de infraestructura para fintechs, pero este API en particular estaba para SMB lenders y no estaba para el consumer market en México. Varias otras empresas estaban creciendo para el consumer market, pero estaba early. La ley fintech no entró tan rápido como todos pensaban antes. Entonces, había difícil crecer en el mercado consumidor de fintech en México, pero en B2B un poco más fácil. Otros ejemplos en mi portafolio, yo trabajo también con algunos inversionistas que se llaman Rallycap. El fundador ahí es Hayden Simmons. Y él he gathered un grupo de operadores de todas las regiones del mundo, pero enfocado en Latinoamérica, África y Asia, para hacer evaluaciones y si alguno de nosotros tiene un deal, por ejemplo, Satus era un deal de Rallycap también, y no vivimos en México, podemos llamar a algunos otros fundadores, algunos otros VCs, para entender cómo está recibiendo el producto en el mercado, quién está comprando, qué están diciendo. Las referencias de customers son más importantes que las referencias de otras personas cuando ya el producto está en el mercado. Perfecto. Pensando un poquito en una vez que tomas la decisión de inversión, una de las cosas que me gusta preguntar es entender tú como ángel, y particularmente creo que en tu caso es interesante porque hoy me habías comentado que te dedicas 100% a ser ángel inversionista y a ser advisor. ¿Cómo te gusta ayudar, o más bien en qué puedes ayudar a las compañías de tu portafolio una vez que inviertes en ellas? En general, la manera que interactúo con los equipos es para estrategia de go-to-market y estrategia de data supply. Esto sí conozco muy bien a través de mi experiencia en Plaid. Entonces, es algo relevante para algunos otros fintechs, especialmente si tienen un go-to-market motion que es más B2B y menos consumidor. Y cuando nos conocimos, Dan, me mencionabas que una cosa en la que a veces ayudabas era a ayudarle a entender al founder cuándo no levantar dinero. Y me pareció muy interesante ese comentario porque particularmente hoy, en 2023, cuando escuchamos allá afuera lo difícil que de pronto es ahora levantar capital, y hace rato mencionabas la comparación con 2020-2021. Desde tu punto de vista, cuando hoy estás viendo a las compañías operar, ese consejo, ¿cómo lo llevas a la acción? Y ¿cómo logras que un equipo que no levanta capital hoy sea exitoso? Bueno, el concepto de bootstrap no es algo nuevo en Latinoamérica. Tienen más de varios 10 millones de emprendedores y la gran mayoría de ellos son bootstrapped, ¿no? Si tienen la idea de crecer más de 100% al año o 200, 300 más, 1000% al año, a veces es necesario levantar capital de los venture capitalists o levantar deuda. Pero ambos son más tools y menos retos. Es muy importante tener esto claro en su mente y yo estoy evaluando ideas para hacer mi propio negocio
en el futuro, de repente antes que el fin del año. Y yo estoy pensando en exactamente las mismas cosas. ¿Qué puedo crear con lo menos dinero posible? ¿Cuáles son las ventas que puedo hacer antes que crear algo? Porque en B2B es muy posible que tienes contratos antes de crear. Y un poco relacionado también con la pregunta anterior, Dan, ahora que te escuchaba en esta respuesta, como que me puse a pensar en el reto que es para un ángel como tú lograr ayudar cuando el portafolio empieza a verse de ese tamaño. Iniciaste diciendo que no necesariamente te consideras un experto y me llama la atención porque si a muchos les preguntáramos si considera un experto a alguien que ha hecho más de 40 inversiones, potencialmente diría que sí. Y nosotros en 500 tenemos un portafolio amplio y uno de los retos y las cosas que... Más de 500 ahora. Muchos más, pero uno de los retos que entendimos muy temprano es el volumen del portafolio nos llevó a desarrollar procesos, tecnología y muchas cosas para dar soporte al portafolio cuando el número empezó a crecer mucho. En tu caso, 40 ya es un número interesante que me hace pensar en esta última pregunta, ¿no? En el cómo ayudo. ¿Cómo logras darle seguimiento a un volumen grande como lo que es tu portafolio y a seguir dándoles valor cuando el número ya es 40 y seguramente va a seguir creciendo en los próximos años? Bueno, si quieres aportar al portafolio, lo más importante es recibir los updates. Puede ser mensual, puede ser quarterly, puede ser al año, pero si no recibo los updates, yo no sé qué está pasando con el negocio y no puedo tener ideas muy fácil. Los mejores updates también tienen una línea que dice ¿qué necesitamos? Y mayormente yo no puedo hacer esto en todos casos, pero alguien de sus ángeles sí tiene una conexión. Por ejemplo, una conexión a BBVA. O una conexión a alguien que trabajó ahí antes y ahora sí tiene buen conocimiento de la organización, cómo hacer ventas dentro del banco, pero no es como biased. Y es algo que es más o menos simple, pero imagino que desde las 40 empresas, la mitad no me mandan todos los meses un update. A mí ese tema me encanta. De hecho, dentro de lo que hacemos en 500, porque entendimos también lo mismo que tú, el update es fundamental también para saber cómo ayudar, es que desde el día 1 ponemos esa expectativa y los ayudamos a definir el formato, a definir la cadencia y logramos, al menos por ahora, que un porcentaje alto del portafolio nos mande esos reportes mensuales. Y sin duda uno de las cosas que a mí me parece que es importante mencionar alrededor de este tema es, uno, el founder nunca se debería de sentir obligado a compartir buenas noticias. Y entonces, muchas veces porque no hay una buena noticia, no mandan el update. Y es al contrario, y yo creo que me gustaría escuchar si coincides en eso. Y la segunda es que no siempre vamos a responder. Entonces, el hecho de que no recibas respuesta no quiere decir que no lo leímos, ¿no? Bueno, en FinTech es muy difícil porque muchas cosas necesitan o requieren tiempo para hacer. Por ejemplo, con Rally estamos invertidos en Pomelo y ellos están creciendo una nueva issuer processor para LATAM en varios países. Requieren licencia, requieren tecnología, requieren design partners. Entonces, es un proyecto súper grande y por esto han levantado mucho capital. Tiene sus currículos muy elevados también y yo creo que pueden hacerlo, pero yo no tengo ninguna expectativa que ellos van a enviarme un update cada mes. Ya, estamos creciendo el issuer processor.
estamos creciendo el Issuer Processor. Pero tengo otro amigo que se llama Orlando Espinosa y él es fundador de una empresa que se llama Household. Y comenzaron con la idea de vender casas en México a los gringos y vender casas en Miami y otras partes de los Estados Unidos a los latinos. Y tenían muchos problemas en una parte del modelo y a través de los updates fue posible conversar con él y con su cofundador, Freddy, sobre estos temas y llegar a un negocio que ahora sí está funcionando, sí está creciendo. Cuando recibes esos reportes con respecto a la segunda parte que te platicaba, ¿tú como Ángel tiendes a responderlos todos o también coincides en el los leo y...? A veces yo digo, great job, y, o algo así. Ahora tengo una inversión en una nueva empresa que está en stealth en Nueva York y tiene 2 fundadores. Uno de ellos, ella se llama Amy y se dio la guagua, el bebé. Y yo dije, felicitaciones, estás creciendo mucho, no solamente en el negocio, pero otras cosas también. Y estas cosas son una manera de mantener conexión, pero si no puedes agregar valor en una línea o no es necesario todos los meses, no creo que es necesario a todos los ángeles responder a cada update. Yo no creo. Hace rato mencionabas que el retorno es una parte fundamental del por qué haces las inversiones ángeles. Sin embargo, también cuando te conocí, me mencionabas que cuando tomas una decisión de inversión, inviertes y no esperas ver el dinero de vuelta. Que tu expectativa es que ese founder con ese dinero haga algo de valor. Entonces, el dinero ya lo gastaste y no cuentas con él. Algo así me dijiste cuando te conocí. Pero hace un momento decías, oye, yo no estoy haciendo esto por caridad. Lo hago para generar dinero porque estoy viendo una oportunidad clara, al menos en Latinoamérica. ¿Cómo piensas alrededor del retorno financiero de tus inversiones con este contexto que platicábamos en una llamada hace unas semanas? Con cualquier inversionista en venture, en startups, en algo que está creciendo rápido, existe un power law. Y la gran mayoría de las empresas en lo que entregan dinero no van a retornar más que 100% de este dinero, mayormente menos. Entonces, lo que yo digo es que cuando envío el wire transfer o algo así, o a través de Plaid con Sidecar, entrego el dinero a la empresa, yo digo, chao dinero. Si regresas, es grande, pero en la mayoría de casos, las empresas no van a funcionar como Facebook o como Uber o como OpenAI. Entonces, lo más importante es que estás dando dinero a personas que van a intentar con toda su fuerza, toda su alma y toda su mente. Porque esto es lo que es el mágico de startups. El mágico de startups es de personas que arriesgan todo. Y yo como Ángel no arriesgo mucho. Me encanta esto que dices. Me parece una linda reflexión del por qué hacemos lo que hacemos y que eventualmente con un portafolio diverso justamente proteges las que no funcionan de las que sí funcionan, ¿no? En el largo plazo tengo alguna expectativa en el back of my mind que vamos a tener éxito, vamos a tener exits grandes, pero todavía es temprano. Desde 2016 que comencé, hemos tenido como 3 exits y ninguno de ellos como fund returner todavía.
Algunos son muy late stage, unicornos, pero todavía es temprano. Dan, pensando en que es un negocio de paciencia, de mucho riesgo y que definitivamente veremos a muchos realmente intentarlo, pero que de pronto no funcione. ¿Cómo tú ves en tu estrategia el fracaso? Pero me encantaría también escucharlo desde un lado en donde a veces tú fuiste el sponsor de un deal, representaste en un syndicate, y cómo logras transmitir a lo mejor ese mismo fracaso a un grupo de personas que en ese momento apoyaron a un founder y a una startup porque tú eras el sponsor. ¿Cómo piensas alrededor de eso y la responsabilidad que te compras de pronto cuando eres el sponsor en un syndicate? Es una responsabilidad muy seria. Es algo en lo que pienso, pero poco, porque la mayoría de las personas sí son vetted. Ellos tienen reputación que no quieren arriesgar solo por un check de seed, pre-seed, Series A. Imagino que cuando crecen algunos de estos negocios, hay más tentaciones de poner un poco, si no es fracaso, massage the numbers, ¿no? Para levantar más capital, para close más customers, algo así. Pero imagino que las personas que son vetted desde mi network no quieren hacer un fracaso intencional y afortunadamente no hemos tenido un caso así todavía. Tampoco invierto mucho en cripto y creo que cripto era lo más hype en los últimos 2 años. Entonces, vamos a ver. Te acompaño en el knock on wood. Dan, para ir cerrando esta conversación, si hubiera alguna persona que nos esté escuchando y esté pensando en hacer su primera inversión como ángel inversionista, me encantaría que nos dieras un consejo para alguien con ese perfil que está pensando empezar. Yeah. El consejo de Warren Buffett todavía es muy importante. Invest in what you know. Todos nosotros que trabajamos en tech tenemos información especializada. Entonces, es importante descubrir en qué áreas tienes más información que los VCs, que los inversionistas grandes, que los incumbents, porque muchas veces los incumbents piensan, algo es fácil, como Nubank, credit card, ya tenemos, digital app, ya tenemos. No es nada. Hasta que el momento que ha crecido tanto que creo que es el banco quinto en todo de Brasil y tiene más de 50 millones de consumidores. Y Plaid era lo mismo. Algo que era más como un toy, algo solo para developers. Ninguno de los grandes bancos estaban utilizando Plaid en los primeros 2 años, pero ahora, si cuentas, una gran cantidad de los customers de Plaid sí son bancos, credit unions, incumbents, payment processors. Entonces sí es posible cambiar a través de tiempo y a través de esfuerzo. De acuerdo, pues Dan, con esa última reflexión nos quedamos. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Si hubiera alguien, un founder que te quisiera presentar su compañía o un ángel inversionista que quisiera rebotar ideas contigo, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? Bueno, yo estoy en Twitter, dbkhan. Es muy fácil conectar conmigo en Twitter. Creo que esto es la manera más fácil. Para los que nos están escuchando, yo soy René Lomelí. Me puedes encontrar en LinkedIn. Y si eres un ángel inversionista, por favor, mándame un mensaje directo.
me encantaría invitarte a este espacio para que platiquemos. Nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, René. Esto fue Ángeles de la TAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.